Gloria al Señor Jesucristo. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Estoy saludando a todos los hermanos, todos los amigos, todos los niños, todas las familias son bienvenidas en esta mañana a este culto misionero, a esta hermosa escuela dominical. Estoy agradecida con el Señor en esta mañana porque una vez más nos permite estar reunidos para adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de estar otra vez con vida, amén, para adorar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Soberano Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor Jesús, te doy gracias, Dios mío. En esta mañana, Señor Jesús, invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre Santo, y te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu fidelidad, te doy gracias por mi familia, Dios mío. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones y por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te damos gracias por todo, Padre Santo, aleluya, en tu nombre santo, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor Jesús, libro de los Salmos, capítulo 19. Estamos dándole la bienvenida a todos los hermanos y a todos los niños en esta mañana a el culto misionero nacional, amén. Libro de los Salmos, capítulo 19, dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias al Señor por la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a seguir con el orden de este culto y vamos a orar a nuestro Dios por las necesidades. Si usted tiene alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad que de pronto no le dé solución, en esta mañana estamos delante de quien todo lo puede. Amén. Entonces vamos a orar para que sea el Señor Jesús obrando milagrosamente en cualquier situación que usted esté pasando. Oremos, soberano Dios Todopoderoso. Una vez más, Señor, invocamos tu nombre santo, Dios mío. Gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias, Señor, por tus milagros, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú estás con nosotros, Jesús de Nazaret, en esta hora, Dios mío. Te presentamos, Señor, cada petición, cada necesidad en esta mañana. Señor, tú la conoces, Dios mío. Los que estén pasando alguna enfermedad, algún problema, alguna dificultad, tú le conoces a cada uno de ellos, Dios mío. Obra, Señor Jesús, de una manera especial
en mi familia, Señor Jesucristo, por la salud de cada uno de los que se encuentren quebrantados de salud, Dios mío. Obras, Señor Jesús, muy especialmente en cada uno de ellos, Padre Santo, aleluya, amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a ir adorando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Hermano José David tiene la bondad de seguir y vamos a adorar a Dios con toda nuestra alma, amén. Úsame, amén. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor. Estaba en ese mundo, y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Tú sabes cuando alguien necesite de ti. Tú sabes cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Tú sabes cuando alguien necesite de ti. Tú sabes, oh Señor. Cuando me veas cansado, casi para desmayar, y sean mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás, extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Tú sabes cuando alguien necesite de ti. Tú sabes cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le da la paz que anhela tener. Tú sabes cuando alguien necesite de ti. Tú sabes cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que el mundo le da la paz que anhela tener. Tú sabes, oh Señor, tú sabes. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor Jesús porque estamos aquí adorando al Señor Jesús. Bueno, vamos a seguir adelante. Estamos en un culto misionero. Hoy es día misionero donde estamos orando por todos aquellos pastores que han dejado su familia, de pronto su cultura, para irse a otros países del mundo a predicar este evangelio. Entonces vamos a orar esta mañana, vamos a pedirle al Señor Jesucristo que los bendiga de una manera muy especial, que bendiga a todas sus familias, que bendiga a la iglesia, el lugar, el país, donde quiera que estén, que ellos administran, que sea el Señor Jesucristo bendiciéndoles de una manera poderosa. Soberano Jesús de Nazaret, Dios mío, una vez más, Señor, invocamos tu nombre santo en esta mañana, reconociendo tu poderío y tu majestad, Dios mío, agradecido, Señor, por tu salvación, Padre Santo,
porque un día alguien, Señor, sintió la necesidad de venir a predicar tu palabra, pero también esta mañana, Señor Jesús, estamos recordando a todos aquellos misioneros que están en diferentes países del mundo, Dios mío, ciudades, pueblos, veredas, predicando este evangelio de salvación, este evangelio, Señor, que tiene todo poder, Señor Jesucristo, para transformar la vida de cada uno, Dios mío. Bendiga, Señor, cada misionero, cada familia. Oh, Dios mío, bendiga la iglesia que ministran, Señor Jesucristo. Que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Bueno, es una alabanza a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Amén. Hermano José David. De tal manera me amó, de tal manera me amó, su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue por Él mi amor. De tal manera me amó, que no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré y con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Le seguiré, de tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias al Señor por ese amor tan grande que nuestro Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Bueno, vamos a seguir adorando al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Amén.
haz de mí una ofrenda. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Y yo solo quiero cantar para ti, Señor, para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Oh, y yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo brindo a tus pies, lo entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré. En sacrificio vivo te doy todo mi ser. Y yo solo quiero cantar para ti, Señor, para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Gloria al Señor Jesús. Gracias a nuestro Dios por Él darnos esta nueva oportunidad de presentarnos delante de su presencia. En esta mañana, gracias a Dios por cada uno de ustedes que están conectados a esta hora al culto virtual de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, aquí en Pablo VI, Bucaramanga, Colombia. Esperamos que Dios nos siga bendiciendo de una manera especial en esta mañana, que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, que sea su Espíritu Santo obrando en medio de nosotros de una manera especial. Vamos en este momento a tomar lectura de la palabra de Dios. Vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en esta hora y vamos a ubicarnos en Gálatas capítulo 4 del verso 8. Gálatas capítulo 4 del verso 8 al verso 18. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Gálatas capítulo 4 del verso 8 al verso 18. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos que se van conectando a esta hora. Que Dios les bendiga de una manera especial. Mi amado hermano, no se le olvide compartir el enlace con otras personas, con sus familiares,
para que ellos también escuchen el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que le agradecemos a Dios por cada uno de ustedes que están ahí conectados. Dice Gálatas capítulo 4, el verso 8 al 18, dice la Biblia en el nombre del Señor Jesús: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo. Dice el apóstol, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y el verso 16, él pregunta a los hermanos en Galacia y le dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a decirle a Dios que Él nos hable de una manera especial a través de su palabra. Bendito Padre Celestial, en esta hora invocamos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad por los siglos de los siglos. Espero, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Llegue a cada corazón, a cada vida, Señor. Que tu palabra nos edifique, Señor, en esta mañana. Tu palabra nos fortalezca, tu palabra nos guíe, Señor. Y tu palabra nos muestre cada día el camino por donde debemos andar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Yo he traído un tema para compartir que lo he titulado Te estás regresando y no te has dado cuenta. Te estás regresando y no te has dado cuenta. Vamos a pensar en este tema en la palabra de Dios, debido a que la palabra del Señor tiene una cantidad de mensajes y de enseñanzas para los acontecimientos de los últimos tiempos, la vida de la iglesia en los últimos tiempos. Estaba leyendo lo que San Pablo le dice a Timoteo. Timoteo era un joven pastor que estaba siendo formado por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dándole algunos consejos y enseñanzas ministeriales para que él formara la iglesia. Entre esas enseñanzas le escribe en el capítulo 3 de San Pablo a Timoteo en la segunda carta, del verso 1 al verso 5. Le dice San Pablo a Timoteo en el capítulo 3, del verso 1 al verso 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. En esas señales de los últimos tiempos, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los hermanos y les dice, ahí en esa segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, se dirige a Timoteo, que era el predicador, que él estaba formando. Le dice, también debes saber esto, entre tantas cosas que le había enseñado en la primera carta, aquí ya va en la segunda carta, en el capítulo 3, de tantas cosas que le había enseñado para que compartiera con la iglesia y para que aplicara a su vida diaria, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días o en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y dice que en estos últimos tiempos se levantarían hombres amadores de sí mismos. Cuando habla de se levantarían, no está hablando de la gente mundana, pues en el mundo siempre ha existido gente con toda esa naturaleza que el apóstol Pablo presenta ahí. Recuerde que las cartas están escritas directamente a la iglesia. Las cartas no están escritas a los amigos. El primer objetivo de cada carta era la iglesia, para corregir situaciones de la iglesia. Los problemas que se presentan allí en las cartas son problemas que se daban en la iglesia primitiva, a los cuales el apóstol Pablo a través de estas cartas procura corregir, inspirado por el Espíritu Santo. Pero aquí en el capítulo 3 de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días o en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y comienza a hablar de una serie de personajes que se iban a levantar aún dentro de la iglesia. Dice que se levantaría gente amadora de sí mismo, se levantaría gente avara, vanagloriosa, gente que ellos se creen, como dicen por ahí popularmente, la última Coca-Cola del desierto, vanagloriosos, soberbios. La soberbia no les permitirá avanzar y de pronto creerán que están por encima del pastor, de los líderes, y esas personas no encuentran acomodo en ninguna parte porque la soberbia les impide sujetarse. Dice, habrán hombres amadores de sí mismos. Solo querrán escuchar lo que ellos quieren oír. Solo harán lo que a ellos les conviene. No se sujetarían a la palabra de Dios. Dice que también se levantarían los avaros. La Biblia habla de la gente que haría mercadería con la fe. Por la avaricia se privan de predicar el mensaje como es. Por la avaricia no quieren llevarle un mensaje de parte de Dios a la persona que lo está necesitando, sino que la avaricia, perder de pronto esa entrada que recibe a través de ese filigrés que puede estar haciendo las cosas mal, pero por el miedo de perder una entrada económica, no le dice nada para que de pronto no se le vaya a ofender, a enojar, no regrese o se vaya para otra congregación y pierda esa entrada. Entonces, hoy hay una cantidad de problemáticas en los últimos tiempos que está afectando tanto a la vida del pastor, si se descuida, como a la vida del filigrés, que hoy está buscando de pronto un sitio donde le digan o le enseñen lo que él quiere oír y no lo que Dios tiene para él. Por eso nosotros encontramos personas que se alimentan, se pastorean a sí mismos, porque son personas que quieren oír lo que ellos quieren oír y no lo que Dios les quiere decir. Dice, habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Hombres, y cuando utiliza el término hombre está hablando del género humano, hombres y mujeres que se levantarían incluso desobedientes a sus propios padres. Y cuando hay hijos que son desobedientes en la casa, que son contumaz, que son rebeldes, ¿qué le puede esperar a la sociedad? Si hay un hijo que irrespeta a sus padres, que es rebelde, que es contumaz, soberbio, irrespetan a sus padres, irrespetan a profesores, irrespetan a patrón, irrespetan al que se le atraviese, irrespetan al pastor, a los líderes de la iglesia, porque son personas
que están acostumbrados al irrespeto. Y dice, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos que no tendrán gratitud. Gente que se levantaría dentro de la iglesia sin gratitud. No son personas que agradecen, sino que usted les puede estar sirviendo y sirviendo y sirviendo, y el día que no pudo sale usted como enemigo de ellos, como una persona que no hizo nada por él o por ella. Dice la Biblia que se levantaría esta serie de personas, dice ingratos, personas sin agradecimiento, impíos. Y también dice el verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. O sea, usted los ve en la iglesia y dice, los vería con una cara que, mejor dicho, que parece que tuvieran ya el cielo comprado. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo la negarían? Con la actitud. Porque aunque la persona finja tener mucha apariencia de piedad y mucha santidad y una cantidad de cosas que finja tener, todas las cosas en Dios afloran, porque cuando Dios está, dice la Biblia, que saca todas las cosas a la luz. Entonces, con todos estos detalles que nos muestra el apóstol San Pablo, también escribiéndole a Timoteo, debemos de nosotros tenerlos muy en cuenta. Recuerde que el tema hoy se titula Te estás regresando y no te has dado cuenta. Puede que tu vida espiritual esté en retroceso y tú no te hayas dado cuenta. No sé cuántas veces usted en el camino se ha desubicado en alguna ciudad donde ha llegado, en algún pueblo donde usted no conoce o por una vereda donde usted no ha transitado, y le dan las indicaciones para que usted avance y llegue al objetivo, que es de pronto donde usted piensa terminar ese viaje, pero en el camino se desubica. ¿En qué situación? Como no tiene mucho conocimiento de ese camino, cualquier ruta por ahí que aparezca en el camino lo puede desorientar. En cualquier momento usted se puede detener y se puede desorientar del camino. Y de repente usted piensa que va avanzando. Yo creo que los que hemos caminado en algún momento en alguna ciudad o en alguna vereda o en algún pueblo nos hemos dado cuenta que pensábamos que íbamos para cierto lugar, pero la desubicación nos sacó de ese contexto hacia donde íbamos, y cuando nos damos cuenta terminamos en otro lado. Me acuerdo cuando comencé a conducir aquí en la ciudad de Bucaramanga, que no era muy experto en la ciudad conduciendo, a veces iba hacia una ruta y terminaba hacia otra. Y después me preguntaba yo cómo vine a dar por acá a este barrio si yo iba para tal parte. En algún momento de la vida tomé alguna dirección equivocada, una entrada equivocada sin darme cuenta, sin estar pendiente, y terminaba en otro sector. Yo sé que los que conducen en algún momento me darán la razón, que llega el momento cuando uno se desubica y cree que va hacia la ruta que lleva por objetivo y termina en otra parte, sea en vehículo o sea a pie. Y todo eso sucede por lo que uno no tiene una conexión en el momento bien precisa, una ubicación bien exacta hacia dónde se dirige. Cualquier cosita lo puede desviar. En este camino que nosotros hemos comenzado hacia el reino de los cielos con Cristo, tenemos que estar bien ubicados en Dios. Tenemos que tener la mirada siempre puesta en Jesucristo. Tenemos que saber que la meta es hacia arriba. No podemos comenzar con una vida cristiana como los hermanos en Galacia. Nosotros miramos que los hermanos en Galacia comenzaron con su buena vida cristiana, pero en el camino comenzaron a torcerse. En el camino comenzaron a desviarse. Y ellos, humanamente hablando, pensaban que iban bien. Dice Gálatas capítulo 4, el verso 8, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Gálatas, dice el verso 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios,
servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, los cuales os queréis volver a esclavizar? Él les está hablando de esa vida. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Les dice, en otro tiempo ustedes estaban extraviados. Pensaban que el camino que llevaban era el camino correcto, porque así nos encontró Dios a todos nosotros, perdidos, pensando que el camino que llevábamos era el camino correcto, que las ideas que estábamos siguiendo de nuestros pensamientos eran las ideas correctas. Pensábamos que los que estaban equivocados eran los otros que nos convidaban a nosotros a seguir el camino de Cristo y que nosotros éramos los que íbamos en la dirección correcta. Pero un día dice la palabra de Dios que se nos iluminó el camino por la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dimos cuenta que el camino que llevábamos era el camino que conducía a la perdición. Y ese día, por la gracia y la misericordia del Señor, nos volvimos al camino correcto, al camino de Jesucristo. El apóstol Pablo le habla a los hermanos en Galacia y les hace ver todas esas cosas que ellos habían logrado en Dios. Y le dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo? Él dice, ¿cómo que ustedes que iban avanzando ahora se regresaron? ¿Cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os volvéis querer a esclavizar? En ese contexto que se está dando ahí, se está hablando de los hermanos de Galacia que habían conocido la gracia de Dios. El apóstol les había predicado el evangelio de la gracia de Dios. Pero a estos hermanos los habían visitado los judaizantes. Los judaizantes son esas personas que quieren que los gentiles y que las personas sigan la ley dada por Moisés, de parte de Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Y quieren judaizar a la gente para que la gente quede otra vez siguiendo las costumbres y todo lo que dictaba la ley en el Antiguo Testamento. Bueno, estos hermanos habían sido visitados por esas personas que se aferran a seguir cumpliendo una ley que nadie cumplió, porque eso tiene que quedarnos a nosotros claro. La ley que muchos profesan cumplir, la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, la que es conocida como la ley de Dios, muchos quisieron cumplirla en el Antiguo Testamento y nadie la cumplió. Nadie. Así que como nadie la cumplió, la ley se dio cumplimiento en Cristo, que fue el único que la pudo cumplir, pero también el que la clavó en el madero, allá en la cruz del Calvario, dice el acta que nos condenaba a nosotros, porque era imposible que por esos medios el ser humano pudiera ser salvo. Cristo allá en el Calvario, allá clavó esas actas que estaban en contra nuestra y nos mostró un camino nuevo, un camino expedito, un camino en el cual cualquier ser humano que obedezca al Evangelio de Cristo lo puede seguir. Por eso se llama la gracia, un regalo inmerecido. No lo merecíamos, pero Él quiso que nosotros hiciéramos parte de este camino. Los hermanos iban por el camino correcto. Y en el capítulo 15 del libro de los Hechos aparecen los judaizantes. Les aparecen a los hermanos, no solamente a los hermanos de Galacia, sino a los hermanos que comenzaban este camino de la salvación. Y en Hechos capítulo 15, verso 1 dice la palabra del Señor que se presentan aquellos hombres judaizantes a tratar de llevar a los hermanos otra vez, a volverlos a los antiguos rituales de la ley de Moisés. Y ahí el capítulo 15 dice que hubo una tremenda discusión entre los apóstoles y los líderes judíos en ese momento, que le decían a los hermanos, si ustedes no se convierten a la ley, si ustedes no
cumplen la ley, si no se someten a los ritos de Moisés, no pueden ser salvos. Y hubo una tremenda discusión ese día. Y dice el capítulo 15, verso 28, que después, inspirados por el Espíritu Santo, le escribieron a los hermanos algunas cosas que eran necesarias tenerlas en cuenta en esta gracia, pero que les dejaron muy claro en ese capítulo 15 que ninguno de los antepasados pudo llevar la ley. Dice, antes creemos que por la gracia de Dios seremos salvos de igual modo que ellos. Por eso nosotros miramos a la luz de las Escrituras. Nosotros miramos que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Galacia una carta completica en la cual les está explicando a ellos todo lo que pasó con la ley y por qué tenían que seguir avanzando en el camino de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy muchos hermanos están retrocediendo porque están tomando caminos equivocados. Algunos se están volviendo hacia el mundo sin darse cuenta. Poco a poco se van alejando de la iglesia. Otros están tomando otras tendencias religiosas a través de las redes sociales y los miramos hoy con unos pensamientos extraños y con enseñanzas extrañas y con conceptos extraños que sabemos que no hacen parte de la doctrina de la Iglesia Apostólica de Jesucristo, que no hacen parte de la doctrina de la iglesia primitiva, pero que ellos han venido acuñando allí y han venido familiarizándose con eso y sin darse cuenta se están regresando y no se han dado cuenta. Por eso es necesario que hoy tú abras los ojos espirituales y le pidas a Dios que te afine el oído espiritualmente hablando, para que esta palabra pueda llegar a tu corazón, a tu vida, y Dios pueda direccionar tu camino. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Galacia, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Está sorprendido el apóstol Pablo y dice, ¿cómo es que volvéis a los pobres rudimentos? El apóstol Pablo le dice a Tito también en el capítulo 2, la carta del apóstol Pablo a Tito, le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y dice que esa gracia de Dios nos enseña, el verso 12 del capítulo 2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice que esta gracia nos da libertad, pero no libertinaje. Algunos quieren vivir en la gracia en libertinaje y quieren hacer con su vida lo que bien les parece y andar como bien les parece y comportarse como bien les parece y vestirse como bien les parece y arreglarse como bien les parece y hablar como a ellos les parece. Y dicen, no es que estamos en la gracia de Cristo. Entonces, esa gracia que da libertad, la convierten en un libertinaje. Y la libertad es muy distinta al libertinaje, porque en la libertad hay derechos y hay deberes. En el libertinaje ahí es una anarquía. Cada uno hace lo que bien le parece. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Roma, en la carta a los romanos en el capítulo 6, dice, hablando de ese estado del ser humano, que ahora porque encontró la gracia de Dios, entonces puede hacer lo que bien le parece. Y dice el apóstol Pablo allá en el capítulo 6 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el verso 12 él responde y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? En ese capítulo 6 le pregunta el apóstol San Pablo a los hermanos de Roma, como hay gracia, como hay perdón, como hay misericordia, como estamos en otra dispensación, como ya ahorita el que peca no lo matan como en la ley que lo mataban,
sino que ahorita hay misericordia. Dice, vamos a seguir pecando. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice él, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, los que un día tomamos la decisión por nuestra espontánea voluntad de seguir a Cristo, y que la gran mayoría fuimos doctrinados por un pastor que nos doctrinó, que nos enseñó la palabra de Dios, que nos enseñó cómo era que íbamos a vivir en esa nueva vida. Nos enseñó a través de la palabra cómo se vive en esa nueva vida. Nos enseñaron doctrinas fundamentales como la fe, la gracia, la santidad, la perseverancia y una cantidad de doctrinas que se nos enseñan para que nuestra fe sea una fe sólida en Cristo, y tomamos la decisión de seguir a Cristo, de caminar con Él. De nuestra espontánea voluntad quisimos ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados, y comenzamos a vivir una vida para Dios, agradándole, una vida en la cual buscábamos a Dios en oración con intensidad, una vida en la cual ayunábamos, estábamos pendientes de nuestra vida espiritual, de la lectura de la palabra de Dios, estábamos pendientes de nuestro crecimiento espiritual, estábamos pendientes de congregarnos como iglesia, de aprender nuevos cánticos, de relacionarnos con los hermanos. Llegamos a ese estado de involucrarnos en Dios, que nuestra vida fue creciendo. Pero es posible que a causa de las situaciones, de los problemas, de las dificultades y de la situación que se ha vivido durante este año, donde los cultos han sido cultos virtuales y donde hemos tenido que reacomodarnos para seguir esa vida cristiana en Dios en una nueva modalidad, es muy posible que algunos, sin darse cuenta, se han ido desconectando de la lectura, de la oración, de los ayunos, de esa vida cristiana hacia Dios, y sin darse usted cuenta esté retrocediendo y esté posiblemente en esta mañana viviendo la situación de la iglesia en Sardis. Creo que era la iglesia en Sardis la que habla Apocalipsis en el capítulo 3, el mensaje a Sardis. Apocalipsis capítulo 3 dice el verso 1, el mensaje que les he enviado a la iglesia en Sardis. Dice Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia en Sardis solo le había quedado el nombre de que era una iglesia viva. Qué triste sería que solo lo vivo que hubiera en tu vida espiritual fuera el nombre. Y como Dios está dispuesto siempre a ayudarnos, a sacarnos de cualquier situación espiritual en la que estemos, porque el anhelo de Dios es nuestra salvación. El anhelo de Dios es nuestra perfección. El anhelo de Dios es que nosotros crezcamos. El anhelo de Dios es que nosotros no nos quedemos estancados. El anhelo de Dios no es que nosotros nos regresemos, sino que por el contrario avancemos hacia la meta. Él le escribe a la iglesia en Sardis, y la palabra de Dios dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Le dice, escríbele al ángel, porque el mensaje primero llega al pastor. Y el pastor es el que le transmite el mensaje a la iglesia. Escríbele al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Lo único que le quedaba de vida era el nombre que decía que estaba vivo, pero ante Dios dice, estás muerto. Dice el verso 2, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Dios le dice, sé vigilante. Y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dese cuenta que ante los ojos del ángel y de la iglesia las cosas andaban bien. El ángel ahí es el pastor. Ante los ojos del ángel y de la iglesia las cosas andaban bien. No, estamos vivos, estamos, mano, ¿cómo está? Muy bien, con Cristo para adelante. Aquí bajo la sombra del Omnipotente. Aquí agarrado de la mano del bendito. No asisto a culto, no me congrego, no me conecto virtualmente. No he vuelto a la iglesia, pero eso sí, de Dios no me he apartado. Yo quiero decirle a los hermanos que cuando un hermano se aparta de la iglesia, se aparta de Dios. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Usted no puede decir, yo me aparté de la iglesia, pero de Dios no. En el momento que usted se aparte de la iglesia, se apartó de Dios. Porque lo que le da a usted vida en la iglesia es que usted está en el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, la Biblia dice que es la iglesia. Y Cristo es la cabeza. Así que para que usted esté vivo, tiene que estar conectado a ese cuerpo que se llama iglesia, que es el cuerpo de Cristo, conformada por una cantidad de miembros que la conforman entre sí, y que la Biblia dice que esos miembros entretejiéndose van dando ese cuerpo, y que ese cuerpo tiene una cabeza que se llama Jesucristo. Así que la expresión me alejé de la iglesia pero de Dios no, esa expresión lo dice una persona que no tiene conocimiento qué es la iglesia ni quién es Dios. Porque cuando uno sabe qué es la iglesia, no dice me alejé de la iglesia pero de Dios no. Porque en el momento que uno se aleja de la iglesia, se aleja de Dios. Porque el cuerpo de Dios o de Cristo es la iglesia. Por eso, para que usted esté vivo, debe permanecer unido al cuerpo. En el momento que cogemos un miembro del cuerpo y lo desconectamos, sea un dedo, una uña, una oreja, la desconectamos del cuerpo y la dejamos por ahí sola, esa oreja o esa uña o ese dedo o ese ojo tiende a podrirse porque ya no le está circulando la sangre. Este cuerpo tiene una sangre que circula por él, que es la sangre de Cristo. Para que esa sangre esté circulando en tu vida, tienes que estar unido al cuerpo de Cristo. Porque de lo contrario, tu vida será una vida que irá en desgracia. Tu vida será una vida que se va muriendo lentamente. Uno a veces ve por la televisión personas que pierden un órgano, de pronto un brazo, un dedo, y uno se da cuenta que esas personas lo tratan de salvar con hielo, lo buscan allí, y salen a veces las noticias, llegó al hospital con el dedo, con la mano allí en una cavita con hielo, se lo conservaron, y se lo están tratando de pegar otra vez porque el que la perdió trató de conservar vivo todavía ese miembro para que se lo volvieran a conectar. Cuando tú te desconectas de la iglesia, te desconectas de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso tú y yo tenemos que estar unidos al cuerpo. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La persona abandona el mundo y después poco a poco se va regresando al mundo. Poco a poco lo que fue dejando lo va agarrando y va diciendo, oye, yo que había dejado eso es fanatismo. Eso no creo que Dios por esto me vaya a condenar, y vuelve otra vez a lo antiguo. Y sigue agarrando cada día más cosas que había dejado del mundo y las va atesorando, y esa vida cristiana se va volviendo cada día una vida mundana. Y la persona no se va dando cuenta, porque el salmista dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? La persona no se va dando cuenta que va en el camino equivocado, pero día a día se va involucrando más y más y más y más. Yo siempre me acuerdo de esa historia de Lot.
Lot, el pariente o el sobrino de Abraham, que dice la Biblia en el capítulo 13, Génesis capítulo 13, del verso 7 al 17, Génesis 13 del 7 al 17, dice la Biblia: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. El verso 9 del capítulo 13 del Génesis dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y miren lo que dice el texto de Lot: y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y el 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Dice que en el momento que se aparta Lot de Abraham, porque hubo un malentendido, los pastores de Abraham, los que le cuidaban el rebaño, se cogían ahí a pleito. Y Abraham dice: para que no vayamos a salir peleando nosotros como familia que somos, más bien dividámonos. Si tú vas al sur, yo voy al norte. Si tú vas al oriente, yo voy al occidente. Escoge. Y Lot, que era joven, porque era el sobrino de Abraham, él levantó la mirada y solo vio la parte económica. Dice que vio las llanuras que estaban hacia Sodoma. Las vio como esa tierra de riego. Dijo: bueno, aquí me voy a enriquecer, voy a llenarme los bolsillos de plata. ¿Cuántas personas han perdido la vida espiritual y en este momento la están perdiendo? Porque lo único que tienen entre ceja y ceja acá es al Dios Mamón. Ese Dios Mamón, que es el Dios del dinero. Y la Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando el ser humano coloca el dinero como su Dios, deja los cultos porque él está haciendo negocio. Cuando el ser humano coloca el dinero como Dios, abandona lo que sea, abandona la familia, abandona la relación con Dios, abandona la conexión al internet para oír la palabra de Dios, abandona la ida al culto para oír la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia, ahora que ya nos vamos a poder congregar otra vez, porque él dice: no, es que si yo me voy para allá, yo pierdo este negocio y pierdo aquello. Y lo único que tiene aquí en la frente, ya el sello que Dios le puso un día en el bautismo, en la frente y en su vida, parece que comenzara a perder fuerza y comenzara a brillar un nuevo sello llamado dinero. Y parece que las pupilas de esa persona lo único que botaran fuera dinero, siempre que miran como que ven el signo peso. Y ese signo peso los ha ido alejando del Dios verdadero y se ha convertido en su Dios, y ven solamente la fuente de ganancia material, la fuente de ganancia terrena, y no miran ya lo celestial como riqueza. Ya no lo miran como riqueza. En un tiempo lo miraron como riqueza, en un tiempo lo miraron como el mejor tesoro que habían encontrado, en un tiempo sintieron que la salvación era lo más grande que tenían. Pero desde el momento que el dinero pasó aquí a su mente y a ser parte de su vida, y a darse cuenta que era como la parte de su felicidad, entonces estas personas comienzan a mirar todo lo envidiable, todo lo que les genere dinero,
lo comienzan a ver como algo muy lindo. Y dice la Biblia que Lot miró hacia el oriente y miró toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia ella. Y dice, alzó, verso 10 del capítulo 13 del Génesis, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. Se dio cuenta y dijo, no, este es el camino. Este es el camino, aquí está mi bienestar, este es el camino del dinero. Aquí hay mucha ganancia, voy a vivir como rey, dirá el hombre, la hermana dirá, voy a vivir como reina, que es la vida que yo me merezco. Voy a vivir como esa reina, voy a comer como rey o como reina, bueno, tantas cosas que pasaron por la mente de Lot. Y se le olvidó su vida espiritual. Y él se fue comprometiendo tanto, que la Biblia dice aquí textualmente, el verso 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Oiga, no le importó que esa gente era perversa, porque la Biblia dice, los hombres de Sodoma y de Gomorra eran malos pecadores contra Jehová en gran manera. No se dio cuenta que la gente con la que se estaba asociando ahora era gente enemiga de Dios. Era gente que le llevaba la contraria a Dios. Pero el amor al dinero le tapó todo ese razonamiento. El amor al dinero le tapó la visión. El amor al dinero le desvió del camino. Y aunque se estaba regresando, no se daba cuenta que ese llegar a Sodoma y Gomorra no era un avance espiritual, sino era un regreso espiritual. Estaba regresándose, porque dice la Biblia, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No comenzó a decir, oiga, esta gente corrompida, yo que voy a vivir en medio de este infierno. Más bien me independicé de mi tío Abraham, pero más bien voy a irme y me congrego con mi tío, porque si usted lee bien el texto, dice que cuando Abraham llegó al lugar que Lot le dejó, entonces dice la Biblia que lo primero que hizo Abraham fue un altar para Dios. O sea que Abraham cogió la altura, Lot cogió la llanura, lo fácil, pero Abraham coge la altura. Y ahí en la altura es donde usted puede contemplar el rostro de Dios. Ahí en la altura es donde usted puede ver las bendiciones de Dios. De pronto es un poquito más gravoso. De pronto para la carne, para este ser humano de carne y hueso, es un poco gravoso arrodillarse, sacar tiempo para estar en la presencia de Dios. Nosotros miramos a través de la Biblia que la carne y el espíritu tienen una lucha continua. Que la carne siempre quiere hacer en lo que ella quiere. La carne no quiere leer la Biblia. Dice, no hombre, en vez de ponerte a leer la Biblia, mejor mírate una película. En vez de ponerte a orar, mejor ponte a hacer otra cosa. En vez de esto, de ir al culto, mejor mírate la serie. En vez de leer la palabra, ponte a whatsappear. Bueno, la carne le dice a usted una cantidad de cosas, le presenta el menú de ella. Y el espíritu dice, no, mejor ora un rato. Lee la palabra, congrégate, investiga, indaga para crecer espiritualmente. El espíritu lo anima, pero la carne le dice, no, eso no, eso es aburridor, ¿te parece tú ahí arrodillado? En vez de estarte viendo una serie, una película, en vez de estar whatsappeando, mandando chistes y una cantidad de cosas. No quiero decir con esto que no lo hagamos, no es que eso esté mal, no está mal. El problema es cuando esas cosas cogen prioridad. El problema es cuando esas cosas nos dominan a nosotros a tal magnitud que las cosas de Dios se van dejando a un lado y vamos cogiendo el camino equivocado. Lot se fue comprometiendo y compenetrando en Sodoma y Gomorra.
Sin darse cuenta, día a día iba levantando su tienda, dice la Biblia, y la iba metiendo. Y sin darse cuenta terminó viviendo en las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que por pura gracia de Dios lo sacó por la intervención de su tío Abraham, que se había vuelto tan amigo de Dios Abraham, que el día que Dios decide destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, la Biblia dice que Dios pensó y dijo, le voy a contar a mi amigo Abraham. Mire qué bendición es usted y yo poder tener esa relación estrecha con Dios. Que Dios nos pueda contar cosas a nosotros que no le cuenta a todo el mundo. Por eso Dios a veces, cuando el pastor tiene una cercanía con él, le cuenta cosas que no le cuenta a otro. Y a veces le cuenta cosas de otro. Y uno como pastor se acerca para orientarlo, para direccionarlo, para decirle, hermano, ese no es el camino. Ese camino es equivocado. Hermano, ese camino lo lleva a la perdición. Pero el cristiano, como ya se siente grandecito y ya su corazón se ha cambiado de rumbo hacia Dios, ya no mira el consejo como algo favorable, sino como algo en contra. Entonces esa persona dice, yo hago con mi vida lo que a mí me parezca. A mí no me gusta que se me metan en mi vida es mi vida. Y resulta que esa persona que dice mi vida es mi vida, le está diciendo a Dios, te equivocaste porque me pusiste pastor. Te equivocaste al colocarme un pastor porque es que yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y este pastor me va a llegar a hablar de parte tuya y yo no voy a querer oír lo que él me diga porque yo quiero hacer lo que yo quiera con mi vida. Cuando ya has tomado esa posición, ya vas de regreso y no te has dado cuenta. Lot se fue metiendo hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra. Terminó viviendo allá y no se había dado cuenta que estaba en el lugar equivocado. Cuando Dios le dice a Abraham, voy a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham se acuerda de su sobrino y le dice a Dios, vas a destruir al justo con el malo. Si hay 50 justos, lo vas a destruir. Y Dios le dice, no, si hay 50 justos, no lo destruyo. Abraham sigue intercediendo, y llegó al momento que no había ni 10 justos. Por misericordia de Dios sacó a Lot, que estaba ya viviendo. Se había familiarizado, como le pasa al cristiano cuando se familiariza tanto con el mundo, que ya lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Se había familiarizado tanto con ellos que ya le había entregado sus hijas como novias para un futuro matrimonio a los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Usted se da cuenta que cuando Abraham va a buscar esposa para Isaac, no toma mujer de cualquier parte, porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No, lo que pasa es que él es inconverso, pero más adelante él se bautiza y él entonces yo me caso. No, es que el que dice no es Dios, no es el pastor, no soy yo, no es su pastor que la administra, es Dios. El que dice no se una en yugo desigual con los incrédulos. No, pero yo sí voy a unirme porque a mí sí me va a ir bien. Bueno, eso cree usted. Y eso creyó Sara y Agar el día que le quisieron dar una manito a Dios. Cuando la promesa no se cumplía, dijo Sara, Abraham le dijo, acuéstate con la empleada, con la sierva, con Agar. Y según la costumbre, el día que vaya a nacer el niño que nazca en mis piernas, que eso indica que es mi hijo y no de la esclava. Y a ellos le pareció bien darle una manito a Dios y eso se les convirtió en un problema serio después, en un problema grande. Siempre que tú le tratas de dar una mano a Dios en el propósito de Dios y te metes a interrumpirlo y a proponer y hacer las cosas como tú quieres, quiero decirte que estás tomando el camino de regreso, el camino equivocado, el camino del mal. La Biblia dice que Lot llegó y le entregó sus hijas, no hizo como Abraham, que mandó a buscar desde la tierra de él, porque el creyente tiene que buscar su cónyuge, sea hombre o sea la mujer, dentro de la iglesia.
no dentro de otra organización por allá con otras creencias y con otras tendencias y con otros dioses. Es dentro de la iglesia. Cuando tú no lo estás haciendo así, estás de regreso y no te has dado cuenta. Recuerda que el tema de hoy es: te estás regresando y no te has dado cuenta. ¿Por qué te estás regresando? Porque las cosas de Dios van con una dirección celestial. Las cosas de Dios, dice la Biblia, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Todo lo que me acerca a Dios, todo lo que cada día me une más a Dios, todo lo que me ayuda a conectarme más con Dios es la voluntad de Dios. Y todo aquello que me priva, que me daña la paz, que me daña la tranquilidad, que me daña el bienestar, esa relación con Dios no es la voluntad de Dios. Hay gente que se la pasan meses orando, diciéndole a Dios si es tu voluntad, cuando ya la voluntad de Dios está plasmada en la Biblia. Y dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. O sea, si el noviazgo me acerca más a Dios y me permite crecer más en Dios, es la voluntad de Dios. Pero si el noviazgo me va alejando de Dios, me va bajando de nivel espiritual, ahora me toca entregar hasta los cargos de la iglesia, porque es el noviazgo, el cargo, ya eso no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es mi crecimiento espiritual. Y la Biblia dice que cuando el crecimiento espiritual y la relación con Dios está en primer lugar, dice, todas estas cosas vendrán por añadidura, el resto vendrá por añadidura. Cuando Dios se coloca en primer lugar, Dios se encarga de ayudarnos con ese buen esposo, esa buena esposa. Dios se encarga con el trabajo. Dios nos ayuda y nos bendice en todas las áreas de nuestra vida. Por eso se hace necesario, hermano querido que me está escuchando en esta mañana, que revisemos bien el camino por donde vamos. La Biblia dice, Lot le dejó las hijas de novia para que se casaran con los habitantes de Sodoma. La mujer de Lot también se familiarizó mucho en Sodoma y Gomorra. Ahí tenía sus amistades, todo. Por eso le costó trabajo el día que los ángeles sacaron a Lot y a su familia, a la mujer, continuar ese camino sin todo lo que tenía en Sodoma y Gomorra. Le costó. Y ella salió, pero su corazón se quedó en Sodoma y Gomorra. Si yo te preguntara en esta mañana en el nombre del Señor Jesús, ¿dónde está tu corazón? Porque la Biblia dice, donde está el tesoro, allí está el corazón. Si tu corazón está en Dios, bueno, las cosas de Dios te fascinarán. Bienvenido esta mañana a este culto virtual. Las cosas de Dios te fascinarán. Cualquier cosa dejarás por las cosas de Dios. La lectura, la palabra de Dios te fascinará. La oración, hablar con Dios te fascinará. El servicio a Dios te fascinará. Todo lo que tenga que ver con Dios te fascinará. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pero si tu tesoro no es Dios, no son sus promesas, no es la vida eterna que nos ofrece, no es el camino de la salvación, entonces tu corazón será inclinado hacia otra parte. Porque donde está el tesoro, allí está el corazón. La mujer de Lot, sí señor, sí salió de Sodoma, pero su corazón iba impregnado de todo lo que tenía allá. Las hijas de Lot salieron de Sodoma, pero cuando ya estaban por acá a salvo, emborracharon a su papá y se acostaron con él. Eso se llama incesto, salieron embarazadas de él. Eso quiere decir que aprendieron muchas costumbres perversas de Sodoma y de Gomorra. La Biblia dice, y los habitantes de Sodoma y de Gomorra eran malos y enemigos de Dios. Dice que estos habitantes de Sodoma y de Gomorra eran malos en gran manera, dice el capítulo 13, verso 13 de Génesis. Pero se cuenta que Lot en el momento no le importó la maldad de ellos, ni que eran enemigos de Dios, sino la plata que había por delante. Y esa plata le llevó a perder a su esposa y le llevó a perder a sus hijas. Por eso nosotros encontramos años más tarde que los hijos de Israel no emparentaban y no tenían como amigos a los habitantes de esa región de Moab, porque era región en la cual
eran descendientes de los hijos de un incesto que todo el mundo supo por allá, y eso lo miraron mal como se mira en nuestros días. Pero todo eso sucedió porque hubo un hombre que en un momento dado, él salió del carril, se salió del camino y comenzó a mirar otras cosas que no le eran provecho para la vida espiritual de él, ni para la vida espiritual de su familia. Por eso es que nosotros, hermanos, hoy más que nunca tenemos que volver nuestra mirada al Señor Jesucristo. Hoy más que nunca debemos de saber que Dios es lo más importante que hay para nuestra vida. Los hermanos de Galacia llegaron a un estado espiritual, allí en el capítulo 4, verso 8 y verso 16. Capítulo 4, verso 16, vamos a mirarlo de Gálatas, donde el apóstol les dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Él dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y el verso 15 del capítulo 4 de Gálatas dice cómo recibieron a Pablo el día que él llegó al lugar de Galacia. Dice él: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. El verso 14, verso 15, el apóstol Pablo está hablando de esa actitud que tuvieron los hermanos de Galacia cuando conocieron a Pablo, así como hay una actitud de parte de los hermanos cuando se encuentran con uno como pastor, cuando los evangeliza, cuando los doctrina para ser bautizados. Y uno ve en el fervor de esos hermanos el amor hacia uno, y uno les ve el cariño y la entrega, y uno se da cuenta con esa satisfacción que lo atienden a uno y lo reciben a uno. Pero en el momento que hay que comenzar a corregir problemas de la vida espiritual, y esa persona es una persona sensata y quiere crecer, dice: gracias, mi pastor, y sigue con el mismo aprecio. Pero la persona que ya no quiere crecer espiritualmente, sino que se está devolviendo, ya los consejos del pastor no son consejos sabios para él o para ella. Ya los consejos del pastor ahora son una carga. Y comienza a decir: bueno, ¿y el pastor quién es que se mete en mi vida privada y quiere decirme lo que yo haga o deje de hacer? Y miran ya la persona que antiguamente miraban como ese siervo de Dios que les hablaba para corrección y para edificación, ahora lo miran como un problema. Y eso le sucedió al hermano Pablo ahí en Galacia. Los hermanos lo comenzaron a mirar fue como un problema y ya no como una bendición. Ya no era el hombre de Dios para ellos. Ahora les hablaba y lo que él les hablaba chocaba, porque ellos se estaban regresando, se estaban volviendo, no se habían dado cuenta. Y el apóstol comienza a tener esa preocupación como pastor, porque ningún pastor que se respete puede ver que los creyentes van hacia atrás, y él va a seguir diciendo: no, pues mientras me lleguen los diezmos completicos y todo aquí, así vamos bien. Los hermanos sí los he visto que se han ido apartando, que han tomado rumbo diferente, los veo con unas costumbres distintas, pero los diezmitos no han bajado, pues lo que me importa es que los diezmos sigan allí. Quiero decirle que la razón de ser pastor no son los diezmos de la congregación, sino la salvación de las personas. Así que las personas hay que hablarles de acuerdo a la palabra de Dios, para que sean edificadas en Dios. Él les dice a los hermanos en Galacia, en el capítulo 8, verso 16: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, como ahora los he aconsejado, los he corregido, ya no me ven como su pastor, sino como el enemigo. Y habla en el verso 17, dice: tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino para apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y el verso 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto,
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, se da cuenta que están cogiendo el camino equivocado. Y eso le produce a él, como pastor dice, dolores de parto, porque se da cuenta que la iglesia en Galacia, los hermanos en Gálatas, están tomando rumbos equivocados, y esos rumbos equivocados los llevará a la perdición. Creo que Dios en esta mañana nos está hablando a tiempo, para que si te está regresando, te pares en el camino y digas: Señor, ayúdame, porque yo quiero llegar. Señor, ayúdame, porque yo quiero avanzar. Señor, ayúdame, porque no quiero perder todo el fruto de mi trabajo, sino que pueda recibir el galardón completo. Yo quisiera orar en esta mañana por la iglesia, por todos los hermanos que están conectados a esta hora. Yo quisiera orar para decirle al Señor que te ayude en tu vida cristiana, que te ayude en tu vida espiritual, que quiera Dios que tú puedas avanzar y que Dios hoy a través de esta palabra te haya hablado a tu vida. Y si estás detenido, estancado, tú le pidas a Dios fuerza. La Biblia dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Es tiempo de que tú tomes fortaleza en esta mañana en Dios y comiences a caminar por la dirección correcta, por la dirección que te llevará a la misma presencia de Dios. No es tiempo de desviarnos del camino, no es tiempo de volver atrás, es tiempo de avanzar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar por tu vida espiritual. Vamos a pedirle a Dios que Dios te ayude de una manera especial y que tú puedas también llegar a la meta, porque es el objetivo de todos, llegar a la meta final, a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado. Señor, gracias por cada hermano que estuvo conectado, por cada hermana, Señor. Quieras tú, oh Dios, a través de esta palabra, quedarte sembrado en cada vida, en cada corazón. Que esta palabra produzca el efecto necesario para la vida eterna. Que seas tú, Señor, limpiando nuestros caminos, perfeccionando nuestra vida, Señor, ayudándonos a avanzar, a seguir adelante. Bendiga la iglesia en Pablo VI. Bendiga a cada hermano que se ha conectado en esta mañana de cualquier parte de Colombia, del mundo. Ayúdanos en la vida espiritual cada día. Permítenos crecer en el conocimiento tuyo. Reprende todo lo que impida el avance espiritual. Reprenda todo aquello que nos pueda tener entretenidos, Señor. Mientras tu venida se acerca, nosotros estemos entretenidos y nos sorprenda tu venida, Señor Jesús, en el lugar equivocado. Padre de la gloria, no permita, Señor, que perdamos el galardón. Tu palabra dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto, Señor Jesús, de vuestro trabajo, y recibáis el galardón completo. Bendiga la iglesia, santifica la iglesia y perfecciona la iglesia en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias a Dios por su fidelidad y por cada uno de ustedes que estuvieron conectados. He estado un poco afectado de la garganta, pero confiamos en Dios que Dios dará la sanidad, y de esta manera también seguiré llevándoles la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos, que tengan un bendecido día en el nombre del Señor Jesús, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne el corazón de cada uno de nosotros. Si Dios nos da vida, a las 5 de la tarde estaremos celebrando el culto misionero que celebramos mensualmente en todo el país. Esta mañana la ofrenda que se colecte será la ofrenda de carácter misionero, y en la tarde también la ofrenda será de carácter misionero, para ayudar a que este evangelio se extienda por todo el mundo, a toda criatura.
A las 5 de la tarde estaremos también transmitiéndole a través del Facebook en vivo. Y los invitamos a todos para que vayan a la página, a YouTube, y por favor se suscriban en el canal de YouTube. En el canal de YouTube, no le den me gusta aquí en Facebook, sino que vaya a YouTube y se suscriban en el canal de YouTube de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pablo VI y PUC Pablo VI, necesitamos que se suscriban porque se han presentado algunos inconvenientes con el Facebook y es posible que tengamos que transmitir cultos a través del canal de YouTube, que es el que nos permite cantar y pasar algunos videos que hay que pasar. Entonces le invitamos para que se suscriba, hermano, entre allí a PUC Pablo VI en YouTube y se suscriba al canal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Dios les bendiga, que tengan un bendecido día, y a las 5 de la tarde, si Dios nos da vida, estaremos otra vez con ustedes. La paz de Cristo para todos. No importa que la ciencia te niegue y el intelecto humano te desprecie. Tú existes no por dichos de la gente. Tú existes porque eres omnipotente. Si aquel que cree ser sabio te niega y el fuerte en su poder te menosprecia, bendito el ignorante que te acepta, dichoso el débil que ansioso te espera. Tú existes, yo te siento, y aunque no te sintiera, y aunque en mí no creyera, tu obra se manifiesta. Los cielos, la tierra, el mar y las estrellas, los astros y aún las fieras, aunados te El mar y el firmamento no razona, pues esta facultad la diste al hombre. Los cielos cuentan de su inmensa gloria, pues son fiel evidencia de sus manos. Felices los mortales que en ti creen, que han hecho de Jehová su único Dios. Ellos no morirán eternamente,